Estamos a 7 de septiembre del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Teresa Zavala Palacios, de Petra Maldonado Nájera, de Porfirio Vera Montañez, de Carlos Cortés, de Octaviana Ramos, de Víctor Hernández Ramos, de Julio García Chávez, de Juan Velázquez Antonia, de María Hermenegilda Cruz Chávez Martínez, de Francisca Santos Reyes, de Renato Cruz Reyes. Queremos pedir por la salud de Teresa Hernández Macías, de Daniel Hernández Martínez, de Miguel Cabrera, de Jonathan Valdés, de Carlitos López Marañón, de Felicitas Martínez Carrizales, de María Luisa, de Tere Arellano Gutiérrez, de José Guillermo, de Heréndira Juárez, de María Rosa Muñoz, de Virginia Reyes Martínez, de José Félix Francisco, de Francisco Enrique Reyes, por el eterno descanso de Francisca Santos Reyes y de Renato Cruz Reyes, de todos los misioneros josefinos fallecidos y de todos los misioneros josefinos que se encuentran enfermos. Y cantamos. En tu casa estamos, oh Señor, con alegría, porque comprobamos ser hermanos de un Padre común. Somos tus hijos que en torno a tu altar, en ti queremos amarnos, Señor. Somos tus hijos que en torno a tu altar, en ti queremos amarnos, Señor. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Pedimos en esta misa por todos los secuestrados para que sean liberados, por todos los desaparecidos para que sean encontrados. Pedimos por todos nuestros hermanos que están padeciendo a causa del COVID, para que el Señor los fortalezca, los sane, por los que han muerto a causa de esta enfermedad, para que les dé el eterno descanso, y sus familiares para que les dé el consuelo. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva,
Protege con bondad a los hijos que tanto amas para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús el Señor, vivan como verdaderos cristianos. Permanezcan arraigados y cementados en Él, con fe firme, como se lo enseñaron ustedes y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y racionamientos falsos, que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo. Pero no en Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo habita toda plenitud de la divinidad. E incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de alianza, pero Él les dio una nueva vida con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto Dios les quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios. El Señor es bueno con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es bueno con todos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse, generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. Aleluya, 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 aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano.
Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estos textos que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Una de las cosas que han recibido los colosenses de Pablo es la predicación del Evangelio, de la buena noticia. Pero uno de los peligros que corre el que ha recibido la buena noticia es tratar de juntar elementos de distintas, sea corrientes filosóficas o sea de elementos religiosos, con el cristianismo. Y juntarlos todos como si fueran una misma cosa. Y Pablo los previene contra eso. Por eso les dice que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. E incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan en su plenitud. Cristo no es como algunos piensan que es como, vamos a decir, como un semidios o como un superángel. Cristo es Dios. Cristo es aquel que ha tomado cuerpo y sangre en el seno purísimo de María y es Dios en medio de nosotros. Por eso lo pone como cabeza de los ángeles. Y dice además, también ustedes participan de su plenitud, por si no con Cristo ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo. Aquí esta es una de las cosas importantes. Cuando nosotros recibimos el bautismo, nosotros también somos hechos hijos de Dios. Somos hermanos en Cristo. Y si morimos al pecado, resucitamos con Cristo a esta nueva vida. Mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza. Pero Él les dio una nueva vida con Cristo, perdonándolos a todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el contagio triunfal de Cristo. Y esto es una cosa interesante. Nosotros, donde está Cristo en nuestra cabeza, nosotros estamos también llamados a estar ahí con Él cuando nos llame a su presencia. Con el Salmo 144 nosotros escuchamos esto que decía, el Señor es bueno con todos. Y el primer versículo de estos tres que nos presenta hoy el Salmo 144, dice, Dios y Rey mío, yo te alabaré, bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Porque la acción del Señor es una acción continua. El Señor no actuó de una vez por todas. La acción del Señor la vemos a través de su misericordia, la vemos a través de su amor, la vemos a través de sus detalles, la vemos a través de tantas y tantas cosas que nos da todos los días. Y el segundo versículo es una descripción del Señor. Primero, dos virtudes importantes en el Señor que resaltan muchos salmos. El Señor es compasivo y misericordioso. Y una de las actitudes del Señor, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas las criaturas. Es como una descripción de lo que es Dios, de lo que es como una correcta visión de quién es el Señor. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. ¿Y en qué sentido está narrar la gloria del Señor?
en hacer las cosas que Dios pide de cada uno de nosotros. Finalmente, con el Evangelio vemos cómo Jesús se retira al monte para orar. El monte, pues a veces era visto como el lugar donde un encuentro con el Señor. La noche era pensada como un lugar o como un momento en donde el hombre se encontraba en la intimidad con Dios. Y es Jesús que está pues en este lugar donde está Dios y en este momento preciso para entrar en intimidad con Dios, y se va a reflejar en un llamamiento que va a hacer a 12 de sus discípulos. Y elige a 12 que los va a llamar apóstoles. Recordemos que popularmente discípulos se decía que había 72 y apóstoles 12. Los apóstoles van a ser el círculo más cercano de Jesús. Y nos los presenta San Lucas en este texto. Eran Simón, quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el fanático, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Y ahí están los 12 discípulos. Esos que Jesús llama para que compartan su misión. Jesús no viene a actuar solo. Ha llamado a 12 para que actúen con Él en el poder de predicar la palabra del Señor, en el poder de curar y en el poder de llevar la buena nueva a la gente. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Una de las cosas que llama la atención cuando la gente sigue a Jesús es que quieren escucharlo. Y junto con escucharlo, quieren que se les cure a los enfermos. Y esta no va a ser la excepción. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Recordemos que es el Hijo de Dios en medio de nosotros. Pero para esto, para descubrir ese Hijo de Dios, para que se realicen esos milagros, se necesita una gran fe. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, San Pablo invita pues a mantenerse a los colosenses, como ya hemos visto en otras lecturas de esta semana pasada, invita a mantenerse fieles, pero hoy los está previniendo contra un peligro de que es que mezclen doctrinas filosóficas con el pensamiento, con algunas, vamos a decir, como unas tradiciones judías que ya no iban a entrar pues en la religión cristiana, ¿verdad? Y entonces la cosa es que de repente uno mezclara pues elementos judíos, elementos cristianos, elementos paganos, elementos de algunas religiones, y todo lo juntara como, vamos a decir, como en un sincretismo que se llama, ¿verdad? Sincretismo es juntar todo en una misma cosa. Corrientes filosóficas, corrientes religiosas, creencias, supersticiones, y todo hacer un amasijo de cosas y hacerlo una cosa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque ahorita en el tiempo que estamos viviendo, pues estamos en una cultura que no es mala la cultura, pero hay muchos pensamientos, muchos pensamientos. Y hay gente que cree que es posible juntar, por ejemplo, el cristianismo, la doctrina cristiana, por ejemplo, con la brujería, o la doctrina cristiana con la magia, o la doctrina cristiana con la astrología, o la doctrina cristiana con ciertas filosofías que van en contra de valores cristianos. Les pongo un ejemplo muy que yo veo pues de vez en cuando aquí en la iglesia, ¿verdad? De repente, por ejemplo, traen imágenes de San Judas a bendecir.
Y está bien que traigan sus imágenes a bendecir, porque es la vida de un santo que fue discípulo de Jesús, que es Judas Tadeo. Pero cuando yo empiezo a ver que a ese San Judas, a los pies de él, hay unas imágenes que les ponen monedas, y no se los pone la gente, ya se lo ponen los artesanos, ¿verdad? Entonces están juntando como ese elemento de buena suerte para como tener un San Judas, como para tener dinero. Pues ya se están juntando dos cosas que no van, dos cosas que no están bien, ¿verdad? Dos cosas que son completamente diferentes. O como cuando alguien va con un brujo y dice que tiene sus santos y por eso cree que es católico, y el brujo utiliza a los santos y el brujo utiliza el agua bendita y el brujo utiliza bendiciones, entonces de repente las junta con otras cosas, no está bien. O que nosotros pensemos que esté bien, por ejemplo, lo que estaba pasando hace unos años en Estados Unidos, hace poquito, ¿verdad? Cuando estaba la administración de Trump, por ejemplo, de repente, pues, que juntaban el racismo con el cristianismo, que juntaban el odiar al prójimo por su color, por su lengua, y decir que eran cristianos, y decir que amaban a Cristo, y decir que las cosas eran verdaderos cristianos solamente porque tenían una Biblia y la presumían. Y entonces pues eso no está bien, ¿verdad? Y así nosotros también podemos juntar cosas que no chequen o que no vayan con el pensamiento cristiano, y pues estamos cayendo en esto que dice Pablo, que Pablo quiere evitar. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo habita toda plenitud de la divinidad, e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan en su plenitud. Nosotros en la palabra de Dios tenemos todo. Y si agarramos elementos de filosofía que vayan con la tradición cristiana. Y si agarramos elementos que son de valores humanos, que sean valores en consonancia con el Evangelio, nunca en contra del Evangelio, ¿verdad? Pero no confundir, ¿verdad? Cosas que nos lleven a mezclar supersticiones con nuestra fe, que nos lleven a juntar brujería con algo sagrado. Eso no lo podemos permitir, que nos lleven a decir que la otra persona no vale por su color de piel o que la otra persona no vale por su manera de pensar y nosotros sí valemos porque somos cristianos, pues entonces ahí estamos, ¿cómo se llama? Errados. Tenemos que tratar de mantenernos fieles a la doctrina que se nos ha transmitido desde que nosotros nacimos. Esto es la primera lectura. Con el Salmo 144, yo les decía que Dios siempre va haciendo cosas buenas por nosotros y por eso es bueno alabarlo y bendecirlo por todas las cosas que Dios hace continuamente con nosotros. Y yo les decía que el segundo párrafo traducía muy bien quién era Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Y a veces el Dios que nos presentan es un Dios implacable. A veces el Dios que nos presentan es un Dios que no nos pasa nuestros errores. Entonces no estamos con el verdadero Dios que presenta el Salmo 144, que es compasivo y misericordioso. Si el Señor es vengativo, si el Señor es implacable, si el Señor hace, el que se le hace la paga, estamos presentando otra cara de Dios. Lento para enojarse y generoso para perdonar. Y hay mucha gente pues que le echa la culpa a Dios de todo, ¿verdad? Como que Dios fuera un Dios enojón, como que Dios fuera un Dios que tiene, como se dice, pocas pulgas, ¿verdad? Entonces, no, Dios es un Dios que es compasivo, que es misericordioso, que lento para enojarse, generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Si mismo Jesús decía, como yo les decía en otro texto, ¿verdad? Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos.
Él es un Padre para todos, ¿verdad? Y no nos deja a ninguno. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. ¿Por qué no por decir, bueno, pues como hace el Señor salir sol sobre buenos y malos, pues entonces yo voy a ser malo y el Señor va a seguir regalando sus cosas, ¿verdad? Acuérdense que a los que son fieles, dice, van a descubrir realmente el verdadero rostro de Dios. Porque si no hay fidelidad para con Dios, pues uno no va a ser fiel para con su prójimo. Uno no va a ser fiel para con las cosas de Dios. Y va a terminar pues haciendo todo lo contrario a eso que Dios quiere de una persona. Finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Lucas, dice que Jesús se retira al monte para orar. Yo les decía que el monte era el lugar de encuentro con el Señor, la noche era como el momento de intimidad de Dios con el hombre, ¿verdad? Y entonces se reflejaba a través de la elección de los 12 apóstoles. Y yo les decía cómo Jesús, que es Dios y hombre en medio de nosotros, y tiene para perdonar los pecados, va a elegir a 12. A esos 12 para que también anuncien ese mensaje que Él ha venido a traer como Dios y hombre. Ese Dios y hombre comunica este poder a estos 12 para que anuncien la buena nueva de salvación, para que también sanen a los enfermos, para que también expulsen a los demonios y para que también bauticen en su nombre. Estos 12 apóstoles no solamente tienen este poder de anunciar la palabra, de curar a los enfermos, de expulsar a los demonios, de bautizar, sino también pues tienen que ser los que están cerca de Jesús, los que están íntimamente unidos a Jesús. Y en el otro pedacito que leíamos del Evangelio de San Lucas, esto que nos presenta hoy San Lucas, al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo un llano y allí se encontraba mucha gente, habían venido a oírlo y que curara sus enfermedades. Creo que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, hay que tener esta doble actitud. No nada más a que nos resuelva nuestros problemas, no nada más a que nos cure nuestras enfermedades, sino escucharlo. Porque a veces no lo queremos escuchar, pero sí queremos que nos resuelva todo. A veces no queremos saber qué dice, pero sí queremos que resuelva nuestros problemas, nuestras dificultades, las cosas que estamos viviendo mal. Y aquí son dos cosas, escucharlo y sentirnos sanados. Y por eso pidámosle al Señor que tengamos siempre esta disponibilidad a Dios, a su palabra y a su persona. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos dejó. Donde hay vida, que haya amor, donde hay odio, que haya paz. Oh Padre nuestro. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones tu divina majestad, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, y nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias
para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los ángeles, los arcángeles, proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que, así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de
nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y pequeña, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.